Para seguir con la segunda parte de Nicolás Maquiavelo, decimos que Nicolás escribió de una sola vez los 26 cortos capítulos del Príncipe, concibiéndolo como una especie de manual para quienes llegasen por primera vez al poder, a la vez que como una llamada a los Médicis. ¿Quiénes eran los Médicis? Eran gobernantes del pequeño estado de Florencia del que Maquiavelo era oriundo. ¿Para qué lo hacía? Para que arrojasen de Italia a los extranjeros y así poder crear por la fuerza, si era necesario, una nación italiana unificada. El Príncipe le fue dedicado originalmente a Julián de Médicis. Julián de Médicis nace en el año 1479 al 1516 y es hijo menor de Lorenzo el Magnífico. Asumió el gobierno de Florencia en el año 1512, cuando su hermano mayor Juan, a quien le correspondía tal alto cargo, aspiró al papado, al que él llegó como León X en el año 1513. Esta dedicación a Julián es donde Maquiavelo deposita sus esperanzas de unificar a Italia, pero desgraciadamente, digamos así, o desafortunadamente, Julián muere en el año 1516, por lo que Maquiavelo tuvo que modificar la dedicatoria y trasladarla a Lorenzo de Médicis, el joven duque de Urbino, sobrino del difunto. Pero Maquiavelo cosecharía otra decepción, pues Lorenzo el joven murió en 1519 a los 27 años, ya agotado por los excesos y sin prestarle mayor atención al libro. Desde entonces Maquiavelo buscó en vano al hombre que pudiera desempeñar el papel del príncipe descrito en su libro y convertirse en el libertador de Italia. La posterioridad enjuició a Maquiavelo. Su pecado consistió en haber precisado las viejas reglas del juego de la política en términos prácticos. Así, si la franqueza del autor del Príncipe ha escandalizado a muchos de sus lectores, otros lo han aclamado como padre de las ciencias políticas y como el primer patriota que tuvo Italia. El regalo del libro de que Maquiavelo hace le llega en el tiempo en el que al príncipe también le regalaron dos perros. Por lo tanto, este príncipe deja a un lado el libro y se dedica más a cuidar sus perros. Más tarde, ya después de haber leído el párrafo final del príncipe en el que Maquiavelo le invita en términos emocionantes a unificar a Italia y a expulsar de ella a los bárbaros, Lorenzo de Médicis exclamó como único comentario: ¡qué gran idea! ¿O qué idea? Nicolás Maquiavelo, para hablar de él, nace en Florencia, Italia, el 3 de mayo de 1469, en el seno de una antigua y noble familia, en el mismo año en que Lorenzo de Médicis, el Magnífico, asumió el gobierno de la ciudad. Los Maquiavelos se vanagloriaban de pertenecer a la pequeña nobleza toscana y en apoyo de esta pretensión exhibían el escudo familiar en el que 4 clavos aludían a la significación latina del apellido, el malus clavellus, que era igual a decir el mal clavo. Bernardo Maquiavelo, el padre de Nicolás, era abogado, destacado y amigo del estudio
y la madre Bartolomé de Negri, una mujer muy religiosa, poseía una cultura excepcional para su clase y para su época, y fue quien enseñó el latín a sus hijos. ¿Por qué hacía esto? Porque en términos económicos no podía costearle un profesor para cada uno. Entonces, para interesar a Maquiavelo acerca de la lectura, le regaló un ejemplar de las décadas de la historia romana, sobre Tito Livio, libro que Maquiavelo nunca abandonó, leyéndolo y estudiándolo en forma casi permanente, escribiendo diversas notas en cuadernos o en hojas para tenerlas ahí siempre en cuenta. Dicen que su padre siempre quiso de que Maquiavelo fuera abogado como él, lo contrario a la mamá, que siempre se encaminaba a que Maquiavelo fuera sacerdote. ¿Ya? Estas son, pues digamos, cosas que se pensaban, se creían de que de pronto Maquiavelo podía lograr. Los apuntes que él tomó del libro de la historia romana, más que todo de Tito Livio, 30 años después, digamos así aproximadamente, serían esas notas las que tomaran, digamos así, la trama de su obra como lo más profundo. Y pues esa nota fueron los discursos sobre las décadas de Tito Livio. Se dice que Nicolás Maquiavelo, debido a por qué la mamá pensaba o quería que él también fuera sacerdote, porque Nicolás inspiraba una gran ternura, pero pues a pesar de esto, Maquiavelo no fue ese el camino que más le convenció y empezó ya a aspirar a otras cuestiones y a otros cargos públicos. Lorenzo de Médicis muere en 1492 y es sucedido por su hijo Pedro II, pero este fue derribado del gobierno a tiempo de la invasión francesa, en noviembre de 1494 más o menos, cuando estalló en la ciudad una revolución burguesa. Los Médicis en ese entonces fueron expulsados, realizándose un ensayo de teocracia política encabezado por el monje dominico Jerónimo Savonarola, antes de consolidarse la república. Lorenzo de Savonarola, después de la expulsión de los Médicis, es el quien toma el poder sin título oficial, digamos una especie como un golpe de estado. Durante 4 años, a partir de 1495, convirtió a Florencia en un gran monasterio, sin lujos, sin diversiones, y la libertad, ni la libertad que ellos tenían de otros tiempos atrás. Impuso la penitencia, la humildad y el recogimiento de los cristianos primitivos. Prohibió las fiestas, el juego, los libros. Y las pinturas no cristianas. Grandes hogueras consumieron maravillosas obras de arte y códigos valiosos de aquel tiempo. Aquí podríamos dejar algo sobre este tema, esta segunda parte, y para otro nuevo video continuaremos con la historia de Nicolás Maquiavelo. Gracias.